servicio trabajar. Dime el secreto de saber llevar mis cargas con placer. Haz que mi lengua sepa hablar solo el lenguaje del amor, y al extraviado pueda guiar hasta el redil de mi pastor. Tenme a tu lado, enséñame a ser paciente, noble y fiel, que en tus pisadas pueda andar y al abatido consolar. Dame del cielo aquella fe que en la tormenta ve la luz. Colme mi alma tu bondad y viva siempre con tu paz. Tu pueblo humilde
siempre su bondad. Jesús venía a escoger, su propia mano me guiará en todas sendas por aquí, el Salvador conmigo va. Señor, la mano que me das, contento tomo yo y en más, acepto alegre el porvenir, pues Dios me quiere conducir. Jesús me guía a escoger, su propia mano me guiará en todas sendas por aquí, el Salvador conmigo va. Y terminado mi quehacer, en mí probado tu poder, la muerte misma no huiré, pues aún a mí contigo iré. Jesús me guía a escoger, su propia mano me guiará en todas sendas por aquí, el Salvador conmigo va. Muy buenos días, estimados amigos. Qué privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo estos 10 días de oración, juntos con nuestros compañeros, amigos a través del Canadá, como también de otras conferencias, asociaciones, divisiones a través del mundo. El tema de hoy es un tema muy importante. ¿Cómo crecer en Cristo Jesús y tener una mente espiritual? Antes de hacer así, de comenzar, me gustaría tener una palabra de oración contigo. Oremos. Querido y amante Padre Celestial, gracias por el don de Cristo Jesús y el don de tu palabra escrita. Señor, danos una mente como la de Cristo. Danos una mente espiritual. Y Señor, danos entendimiento ahora mismo y el poder para practicar según tu palabra. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 3 nos dice: pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago nos dice y nos invita a pedir como Jesús lo dijo. Si pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús, Él nos daría nuestras necesidades. Pero Santiago nos recuerda que muchas veces pedimos, pero pedimos mal, simplemente para gastar en nuestros propios deseos carnales. ¿Cuál es la actitud que debería tener el cristiano? ¿Con qué sentimiento deberíamos dirigirnos a Dios? Cuando un bebé nace, el más grande deseo de sus padres es que pueda crecer y desarrollarse según las diferentes etapas
de su crecimiento. Entre los 3 y 9 meses podemos esperar que un bebé comience a gatear, que comience a tornarse de su lomo a su pecho, que comience a empujar contra el suelo y poco a poco gatear, tal vez comenzar a pararse y al año o a los 18 meses comenzar a dar sus primeros pasos. En cuanto a la comida, pasa de la leche a una comida merienda tal vez un poco más suave, frutas, licuadas, tal vez avenas. Ya para los 18 meses tiene algunos dientes que pueda comenzar a triturar comida, tal vez una piña, tal vez un banano. Como padres esperamos que aunque por muy bello que sea el bebé, que tan cariñoso que parezca y tan dulce, en aquellas diferentes etapas de su crecimiento y desarrollo, no deseamos que se quede ahí por 20 y 40 años. Más bien deseamos que el bebé, aquel niño, pueda seguir creciendo, desarrollándose y desarrollando su madurez intelectual, aún espiritual. ¿Será la vida cristiana de una tal forma? ¿Será que cuando venimos a Cristo, cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión y recibimos el perdón y la aceptación de Cristo Jesús por medio de su sangre vertida en la cruz por nosotros, que el Espíritu Santo se llega a nuestro ser? ¿Será que eso es pero el comienzo de una nueva vida, necesitando crecimiento diario, nutrimiento diario a través de la palabra de Cristo Jesús, su palabra escrita? Vayan conmigo a 1 Corintios, el capítulo 3. 1 Corintios, el capítulo 3, a partir del versículo 1, podemos ver cómo Pablo se dirigió a los corintios, a los miembros de iglesia en Corintos, en este propio pensamiento. Allí podemos leer: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo aquí se dirige a miembros de iglesia. Fíjense que Pablo no cuestiona la fe de estos miembros, pero sí subraya y le pone el dedo al hecho de que no han crecido, no han madurado, no han seguido desarrollando su mente espiritual, sino que se han quedado, por así decirlo, estancados en una mente de niño, en una mente carnal que todavía necesita alimento líquido, leche, y no alimento sólido. El deseo de Pablo es que la hermandad en Corintio pueda seguir desarrollando su mente espiritual, de forma que él pueda hablarles como a gente madura en Cristo Jesús y no como recién nacidos en la fe. Entonces, ¿cómo hemos de desarrollar una mente espiritual? ¿Cómo hemos de crecer en nuestra relación con Dios? Veamos a Juan, el capítulo 15, el versículo 7, donde Jesús dice a sus discípulos lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y el versículo 8 sigue diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué bonito pensar que el Padre
es glorificado al nosotros llevar mucho fruto. Que el Padre se goza en que nosotros podamos ser bendecidos de tal forma que podamos bendecir a otros. Esta es la misión del discípulo de Jesús, de los cristianos, de los hijos de Dios. Así como Jesús le dijo a la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob, en Juan capítulo 4, que aquel que viniese a su pozo y tomase del agua de vida que Jesús le brinda, no solamente tendría para él mismo, pero también tendría para todos aquellos que están alrededor suyo. Llegaríamos a ser fuentes de agua viva. Y no sé qué conclusión llegas cuando lees ese pasaje. Pero si es el Espíritu Santo quien es representado por esas aguas vivas, entonces lo que Jesús nos propone es que el Espíritu Santo llenará nuestro ser para que podamos ser fuentes de amor, fuentes de paz, fuentes de gozo para aquellos que nos rodean. Qué bonito pensar en el Salmo 23, cuando el salmista dice: mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios desea que nuestra copa pueda rebosar, que nuestra copa tenga suficiente para nosotros, para nuestras esposas o esposos, para nuestros hijos, para nuestra familia extensa, y aún para con aquellos que trabajamos o estudiamos, o con aquellos con quienes adoramos a Dios en iglesia. Nuestra copa rebosa para que podamos ser de bendición a muchas familias, como le fue prometido a Abraham en el Génesis capítulo 12. Te bendeciré, dijo Dios a Abraham, y tú serás de bendición a todas las familias del mundo. Ese es el deseo de Dios para nosotros, que llevemos mucho fruto. ¿Y cómo hemos de llevar mucho fruto? ¿Cómo hemos de pedir y recibir? Dice Jesús en Juan: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Querido amigo, querida amiga, para el año 2021, Jesús desea que pidáis. Pero cuando pedís, nos dice Santiago, no pidáis con una mente carnal, pedid con una mente espiritual, permaneciendo en Jesús, permaneciendo en la palabra de Cristo. Tu corazón será lleno de su sentir, de su vibrar. Las ondas de la palabra de Dios vibrarán en tu corazón, en tu mente, y al pedir, no solamente pedirás para tus razones egoístas, mas pedirás para ser de bendición a otros. Qué bonito pensar que Dios nos capacita para ser bendición a otros. ¿Cómo permanecemos en la palabra de Cristo? El Salmo 119, el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí el salmista nos recuerda que la mejor manera de estar pronto a obedecer a Dios es de memorizar las Sagradas Escrituras. De hecho, el Salmo 119 fue escrito de tal forma en hebreo que pudiésemos memorizarlo. Claro, perdemos aquellas medidas que el salmista tomó en hebreo cuando lo traducimos en inglés o en francés o en español, en cualquier otro idioma. Se pierde un poco la intención del salmista, pero sabemos que fue escrito de tal forma para que fuese memorizado. 176 versículos para memorizar.
Pero si tan solo pudiésemos memorizar un versículo al día, un versículo a la semana, qué pronto nuestra mente sería llena de la palabra de Dios y no la olvidaríamos, sino la pondríamos en práctica. De hecho, el Salmo 119 sigue diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solamente hemos de memorizar la palabra de Dios, la hemos de estudiar, la hemos de comprender, la hemos de meditar y entonces poner en práctica. Así permanecemos en Cristo, así nuestra mente, nuestro corazón se va renovando según la buena y santa voluntad de Dios. Y cuando tengamos que tomar decisiones, ya sea a largo plazo o de forma breve, la palabra de Dios nos infundirá aliento. Ella nos guiará como una luz en nuestro día, en nuestras decisiones cotidianas, para que esas decisiones reflejen el corazón de nuestro Padre Celestial. Qué bonito lo que Jesús nos dice en Mateo 7 y el versículo 26. Vamos a ir un poquito más arriba al versículo 24. A cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús, y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Jesús nos invita a que permanezcamos en Él, no solamente que oigamos su palabra, no solamente que escuchemos bellos sermones, bellas prédicas, que escuchemos música tan bonita que alabe a Dios o nos recuerde de sus palabras. Pero hay que pasar de la escucha, de la memorización, al entendimiento y del entendimiento a la práctica. No nos podemos quedar sin entendimiento y no podemos entender y no poner en práctica. Y practicando estaremos construyendo una casa. La casa de nuestro carácter, la casa de nuestro corazón que palpita, que vibra al son de la vibración de la voz de Dios. Por lo tanto, nuestras decisiones, que serán decisiones libres, reflejarán la voluntad de Dios, no porque Él nos las impone, sino porque hemos decidido comer del pan de vida y que ese pan llegue a ser en nosotros vida espiritual, que nos mantenga y construya en nosotros una mente espiritual. Entonces tendremos mentes carnales, tendremos mentes espirituales, fortalecidas en la palabra de Dios, fortalecidas en la oración, en la meditación y en la acción para honrar a nuestro Padre Celestial. Por fin, en Gálatas el capítulo 5, vemos a Pablo refiriéndose a lo contrario entre la carne y el espíritu. Y nos dice él, escribiendo a los Gálatas, el versículo 16 del capítulo 5, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El cristiano,
al haber recibido a Cristo, al haber sido bautizado, todavía necesita un desarrollo. Sí ha recibido la justicia de Cristo Jesús, ha recibido el perdón de sus viejos pecados, pero todavía necesita el desarrollo libre de su mente, de su corazón, para que sienta como siente Jesús. Muchos le llaman santificación a este proceso de crecimiento, de madurez en Cristo Jesús. Tenemos una elección que hacer. Dios no manipula nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, pero nos da su palabra para que la recibamos y a través de ella construyamos un carácter justo y deseando hacer la voluntad divina. Sigue diciendo Pablo en el versículo 18 del capítulo 5 de Gálatas: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Querido hermano, si en algún momento te ves practicando cualquiera de estas, debería ser una alerta roja que te llama al arrepentimiento, te llama a una visión más alta de Cristo Jesús. No nos ha justificado para que nos quedemos en nuestros pecados. Jesús nos ha justificado para que seamos santificados y glorificados. Es el deseo de Jesús que nuestras vidas estén llenas del manantial de vida, que estén llenas de gozo, y en vez de quedarnos en acciones de muerte, en acciones de envidia y de celos, podamos pasar a la vida, una vida llena de amor para con nuestro prójimo, para con Dios y para con nosotros mismos. Por lo tanto, nos da la clave aquí Pablo en el versículo 22, a través del fruto del Espíritu, dice que ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque son el cumplimiento de la ley de amor de Dios. Si amo a Dios de todo mi corazón, si recibo de Él su gracia, el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, benignidad, templanza, entonces, ¿por cómo le haré daño a mi prójimo? ¿Cómo me haré daño a mí mismo? El reflejo de la imagen de Dios. De hecho, para poder amar a otro, tengo que haber aprendido a amarme a mí mismo. ¿Cómo perdonar a otros si no he aprendido a perdonarme? Querido amigo, querida amiga, Jesús nos invita a que recibamos el amor de Dios para con nosotros mismos. Y habiendo gustado y probado la misericordia de Dios para con nosotros, que se la podamos brindar a alguien más. Eso es crecer en Cristo Jesús. Eso es desarrollar una mente espiritual. Una mente que no se fija solamente en sí, sino que pone sus ojos en Cristo, en Dios nuestro Padre Celestial, para servir a nuestro prójimo. En este año 2021, ¿no te gustaría poder pedir y recibir? ¿No te gustaría tener una mente espiritual que permanece en Cristo Jesús y poder ver las múltiples bendiciones que Jesús, que nuestro Padre Celestial traerá en nuestro camino este año? Me recuerdo muchos años atrás en la ciudad de Montreal, apenas un adolescente. Me gustaba andar de viaje a descubrir la ciudad en bicicleta. En una de esas le mencioné a mi mamá que estaría yendo a la librería adventista al otro lado del río,
en la costa sur de Montreal. Para ello, tendría que atravesar algún puente. Yo quería atravesar el puente Jacques-Cartier, uno de los puentes más largos, más altos, saliendo de la isla de Montreal. Mi madre me advirtió y me dijo, no cruces ese puente. Trata de conseguir un puente mucho más bajo. Pero cruzando el Jacques-Cartier era la ruta más corta. Si pasaba por puentes más bajos, entonces tendría que ir por rutas más largas. Sí, más seguritarias, pero más largas. Y yo no le respondía a mi mamá, no le decía ni sí ni no, solamente me marchaba y en mi mente me decía, pues ella no va a estar allí, ella no me va a ver, ella no sabrá lo que habré hecho. Pero en el transcurso de mi ruta me venía un versículo a la mente. En Éxodo 20, el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que los años de tu vida sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Durante el trayecto del camino al puente, luchaba yo con ese versículo, pero mi mamá no va a estar aquí, no sabrá si la honré o no. Y ya llegando al pie mismo del puente, era hora de decisión. Y mi corazón luchaba con el pedido de mi mamá, de mi madre. Por fin, le daba oportunidad al Espíritu Santo que hiciera en mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Señor, ayúdame a obedecer. Cuando de repente mi corazón se llenaba de la alegría de poder obedecer el quinto mandamiento, de honrar a mi padre y a mi madre, aunque no estuviese presente. Querido joven, querido adulto, no importa la edad que tengamos, necesitamos que el Espíritu Santo nos hable. Y el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de la palabra escrita de Dios. ¿Por qué no tomar tiempo con ella? Estudiarla, memorizarla, meditarla, entenderla y ponerla en práctica. Solamente cuando hayamos escondido la palabra de Cristo en nuestros corazones, en nuestras mentes, estaremos dispuestos o más dispuestos a obedecerle, al dejar que el Espíritu Santo nos guíe con aquella luz en caminos oscuros de decisión. Que Dios te bendiga este año, que Dios llene tu copa y que pueda rebosar, no solamente para ti, pero para todos aquellos que estén alrededor tuyo, aún a tus enemigos. Que Dios te bendiga. Permíteme orar contigo. Querido y amante Padre Celestial, tú conoces nuestras dificultades. Tú conoces nuestros desafíos, Señor, que han de venir en este año 2021. Señor, no nos dejes solos. Te necesitamos, te deseamos, te anhelamos. Señor, sin ti, ¿cómo podremos tomar un paso más en este nuevo año? Señor, necesitamos de esa agua viva. Necesitamos, Señor, que por tu Espíritu Santo llegamos a ser manantiales de agua viva. Señor, que tu amor pueda traer gozo, paz, benignidad a nuestro ser y que de igual forma lo podamos compartir con aquellos que están alrededor nuestro, aún para aquel que no merece amor, no merece perdón y aquel que pareciera no merecer nuestra simpatía. Pero Señor, si tú nos amaste primero, aun cuando fuésemos pecadores, ¿cómo no perdonaremos, cómo no amaremos a aquellos que nos han hecho daño? Señor, haz en nosotros, construye en nosotros una mente espiritual, que ya no estemos pegados de la leche, sino que estemos llenos de una mente, Señor, que aprecia, que espera el alimento sólido de tu palabra. Y que nuestras decisiones, Señor, sean tales
que puedan honrarte y darte gloria. Señor, sé con mis amigos aquí presentes y que juntos podamos correr nuestra carrera este año y al final te podamos dar la honra y la gloria por lo que has hecho en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, te deseo un feliz día y regresa mañana, 10 días de oración. Que Dios esté contigo. Mientras escuchas este canto, te invito a renovar tu vida junto a Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de